Ok. Pregunto, ¿la tienen en pantalla? Sí, profe, se ve. Ok. Bien, vamos entonces a empezar. Ah, vamos, vamos. Solo que esto medio se nos fue. Vamos a salir de aquí. Que tuvimos un problema. Esos son problemas de máquina. Hay que salir y volver a entrar. Ya vamos. Ok. Bien, ahí estamos. Mm, ya aclaré una duda. No sabía cuál de los dos Pedro Rodríguez que conozco psicólogos eran o son. Es mi viejo amigo del doctorado. Chévere. Ok, Sí, estamos señor. entonces. Vamos a conversar un poco sobre la complejidad de los fenómenos psicológicos desde la visión cuantitativa. Lo que tienen en pantalla es una imagen de una parvada de pajaritos que vuelan formando unas estructuras muy coherentes, pero que son completamente caóticas. Aunque parezca extraño, aunque son coherentes, son completamente caóticas. Y no tenemos clara idea de cómo logran hacer esa figura. Esas figuras cambian en el espacio y en el tiempo de manera abrupta, pero siempre son figuras muy estructuradas y muy coherentes. Ya veremos el intento que podemos hacer para explicar al menos la estructura, no el comportamiento de los pajaritos, pero sí al menos la estructura. Bien, vamos entonces. Vamos a empezar primero con un poco el fondo del negocio. O sea, qué es lo que está detrás de todo esto. Es decir, qué es lo que nos lleva a que tengamos, por una parte, un enfoque cuantitativo y por otra parte, un enfoque cualitativo. Es decir, que tengamos dos presentadores, cada uno con lo que se supone son posturas distintas. Bien, la idea, como dice la lámina, es quién es el titiritero, o sea, quién está detrás del comienzo de todo esto. Pues bien, está ese segmento que está remarcado en amarillo y azul, asumiendo que la representación que tienen ahí es una reunión conveniente de los elementos de una investigación o del desarrollo de una investigación. Hay en el núcleo de ella un componente muy importante que es ese que solemos llamar el componente metateórico, que en términos de Monet tiene dos elementos, el paradigma y el metaparadigma. Si se fijan en la lámina, el paradigma da sentido a la naturaleza y a la teoría, y el metaparadigma da sentido a la metodología. Es decir, paradigma y metaparadigma son la serie de suposiciones que forman la cosmovisión de ciencia que tenemos cada uno acerca de qué es la realidad y de qué es o cuál es el método o la técnica para abordar la realidad. O sea, ¿cómo hago para conocer la realidad? Eso lleva o ha llevado a una separación entre dos formas distintas de metodología o en el intento de hacer dos formas distintas de metodología, la metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Y de ahí, de ese intento de separación o de bifurcación, que puede ser cierto o incierto, que puede ser adecuado o inadecuado, eso depende como ustedes lo juzguen, deriva el hecho de que tengamos un presentador por un lado y un presentador por el otro. O puestos en términos más concretos, una presentadora por un lado y un presentador por lo que pudiese ser el otro lado. Planteados entonces ahora con el tema, ya no con el trasfondo, sino con el tema, lo que surge inmediatamente es, si vamos a hablar de la complejidad, estaríamos hablando de la complejidad de lo que estudiamos. Y eso que estudiamos
muchas veces decimos que pertenece a la realidad. Y entonces caemos en otro detalle de fondo que también estructura el tema de la cosmovisión, que es el punto del realismo. Siempre se recurre a este señor, a Chuang Tzu, con su famoso sueño. Una vez soñé que era mariposa y al despertar, no sé si soy un hombre que sueña mariposa o una mariposa que sueña ser hombre. Esa reflexión, nada más y nada menos que del 200, más o menos el 270 antes de Cristo, sigue vigente. Hasta ahora no le tenemos una solución a Xuan Tzu. No hay manera en que le digamos efectivamente, eres una mariposa que sueña ser hombre o eres un hombre que soñó ser mariposa. Pero en cualquier caso, nos adentramos en alguna postura del realismo. Entre paréntesis, las posturas del realismo, como las hallacas en Venezuela, son muy diversas, muy distintas, aun cuando tengan los mismos elementos y cada quien conoce la de su casa y cada quien le gusta más la de su casa que la de los otros. Con el realismo, saltando las diferencias o las distancias, pasa algo más o menos por el estilo. De la enciclopedia Herder me permito tomar este segmento. Creencia en que existe un mundo externo es el realismo ontológico y que puede ser conocido es el realismo epistemológico. Estas tesis son una simple afirmación ingenua y acrítica, si no se fundamentan más que en la aparente evidencia de los sentidos, y eso sería el realismo ingenuo, o bien incluyen una fundamentación más o menos crítica. El realismo filosófico sostiene con argumentos la existencia de un mundo real independiente del pensamiento y de la experiencia, pero no afirma que percibamos el mundo tal como es en realidad. Es, pues, ante todo, una afirmación de tipo ontológico acerca de qué las cosas son, que implica una determinada teoría del conocimiento, así como una teoría sobre la percepción, acerca de qué las cosas no son, de que las cosas no son tal como aparecen. Piensa entonces que la construcción es bastante elaborada, tiene muchos elementos y cada uno de nosotros tiene posturas con respecto a esos distintos elementos y así construye su propia cosmovisión de la realidad, si éste existe o no existe, etcétera, etcétera. Asumiendo que la realidad existe, asumiendo una postura al estilo de Bunge, que la realidad está conformada por los objetos que ocupan un lugar en el espacio y por los procesos en los cuales ellos intervienen o los que ellos desarrollan, entonces nos referimos ahora o añadimos ahora esta coletilla de John Searle. John Searle fue un lingüista con lo bueno y con lo malo. Quizás algunos conozcan la historia y sabrán por qué digo con lo bueno y con lo malo, pero nos restringimos a el texto. Dice Searle, no estoy diciendo que el lenguaje haga la realidad. Lejos de esto, más bien estoy diciendo que lo que cuenta como realidad, lo que cuenta como un vaso de agua, como un libro o como una mesa, lo que cuenta como el mismo vaso, como un libro diferente o como dos mesas, el subrayado que viene es mío, depende de las categorías que le imponemos al mundo. Y esas categorías, en su gran mayoría, son lingüísticas. Además, cuando experimentamos el mundo, lo experimentamos a través de las categorías lingüísticas que contribuyen a conformar las experiencias mismas. El subrayado, repito, es mío, o sea, las cursivas añadidas son de quien les habla. La idea es que la realidad existe de una manera particular y tratamos de llegar a ella de una manera particular. Pero finalmente lo que hacemos es utilizar unas categorías y esas categorías son de carácter lingüístico y nos sirven para, de alguna manera, aprehender la realidad. El punto ahora es que esas categorías tienen dos características. Unas son categorías cuantitativas y otras son categorías cualitativas. Es decir, unos son predicados cuantitativos y otros son predicados cualitativos. En esta postura que vamos a desarrollar a continuación, los predicados son cuantitativos. Eso no quiere decir que la realidad sea cuantitativa. La realidad es lo que es la realidad, sea lo que ella sea y esté donde ella esté. Lo que tenemos es una manera de hablar acerca de ella o de referirnos a ella de una forma o de otra, con unos adjetivos o con otros adjetivos, con unos calificativos o con otros. Clásicamente en psicología, para abordar parte de la complejidad de la disciplina,
que implica una variedad de formas distintas acerca de la manera de hablar cuantitativamente con relación a la realidad, está esta categoría que todo el mundo seguramente reconoce, la categoría de Stevens, de los 4 niveles de medida, con la cual él trata de sortear el problema de fondo, que es el problema de la diversidad. Pasando entonces de este sustrato, ¿sí? El sustrato compone, primero, todos tenemos una cosmovisión de la ciencia. Esa cosmovisión implica la manera en que nosotros entendemos la realidad y la manera en que nosotros abordamos la realidad. En esta cosmovisión entendemos a la realidad en principio como algo que existe independientemente del observador y que puede ser aprendida por el observador con muchas o ciertas limitaciones, pero siempre con la esperanza de poder ir perfeccionando esa imagen, que a la final siempre es una imagen, nunca es una realidad más allá que una imagen. Es decir, nunca ocupa un lugar en el espacio, siempre es una imagen y es una imagen de carácter lingüístico, bien sea lingüístico, eh, matemático o bien sea lingüístico cualitativo. Los modelos de complejidad, dice Van der Maas, creo que solo podemos tener éxito en la exploración del sistema psicológico mediante la comprensión de su complejidad. Necesitamos aplicar las herramientas de la ciencia de la complejidad a la psicología, que necesita desesperadamente avances. Después de todo, el mundo moderno gira en torno a los seres humanos que, a través del lenguaje y el pensamiento, han creado un mundo inimaginablemente complejo. El mayor peligro ahora son los humanos mismos, y el progreso en el campo de la psicología es necesario y urgente. Este texto tiene muchas llamadas, no hay tiempo para explotarlas todas o para extraerlas todas y comentarlas, pero tiene muchas llamadas. Y sigue diciendo, los sistemas complejos, aquí introduce un tema interesante, los sistemas. Bunge dice que la realidad, esa realidad que ocupa un lugar en el espacio, está formado por elementos que siempre son un sistema. Y dice textualmente, cualquier cosa, aún la más simple de las cosas, cosa es lo que ocupa un lugar en el espacio, es un sistema. Los sistemas complejos se componen de subsistemas que interactúan, lo que da lugar a comportamientos emergentes que no se observan en niveles inferiores. Estos patrones emergentes suelen surgir mediante la autoorganización. Pueden cambiar repentinamente y presentar un comportamiento caótico, lo que dificulta la predicción. Pueden estudiarse mediante diversos métodos como los derivados de la teoría de sistemas dinámicos no lineales, el modelado basado en agentes y la teoría de las redes. Seguimos. Con estas bases entonces, ahora una definición de lo que es la complejidad desde el punto de vista de los enfoques cuantitativos y los atributos que desde ese mismo enfoque tiene la complejidad. En términos de Villa, en nuestra concepción de los sistemas complejos, lo que está en juego es la relación entre el objeto de estudio y las disciplinas a partir de las cuales realizamos el estudio. En dicha relación, la complejidad está asociada a la imposibilidad de considerar aspectos particulares de un fenómeno, proceso o situación a partir de una disciplina específica. Bajo el paraguas de lo que esto supone, o bajo el paraguas muy amplio que deja esta noción de complejidad, ahora los atributos que adjudicamos a la complejidad, esto en términos de Martínez. Al lado tenemos también el esquema de Rivas, es un esquema por autores y con elementos, no voy a explicar el esquema, problema de tiempo, pero es para que tengan una muestra de la cantidad de trabajo que puede encontrarse en este ámbito. Bien, los atributos son entonces, primero, interdependencia. Las partes de un sistema están conectadas de múltiples maneras. Lo que pasa en un punto afecta necesariamente al conjunto. No linealidad. La relación entre causa y efecto no es proporcional ni directa. Leo esto por segunda vez. La relación entre causa y efecto no es proporcional ni directa. ¿Por qué la leo por segunda vez? Porque muchos tienen la idea de que seguimos pensándolo en el término cuantitativo, en el modelo de Newton, el modelo newtoniano, de relaciones directas y relaciones lineales. No, hace tiempito que dejamos de hacer eso. 3. Retroalimentación. Los sistemas complejos funcionan a través de bucles de retroalimentación, acciones que refuerzan positivas o equilibran negativas dinámicas existentes. 4. Emergencia. En todo es más, el todo es más que la suma de sus partes. Sí, lo leo otra vez, el todo es más que la suma de sus partes.
Surgen comportamientos o dinámicas que no estaban planificadas ni se explican por los elementos aislados. Quinto, adaptabilidad. Los sistemas cambian en el tiempo para responder a presiones internas o externas. Lo leo nuevamente. Los sistemas cambian en el tiempo para responder a presiones internas o externas. ¿Por qué lo leo dos veces? Porque siempre o muchas veces cuando uno oye a las personas hablar de los enfoques cuantitativos, siguen pensando que en los enfoques cuantitativos de la causalidad, las relaciones no cambian nunca, están escritas en piedra, como dicen algunos. No, eso tampoco ya lo sostenemos o ya se sostiene dentro del contexto. Y finalmente, ambigüedad e incertidumbre, dejando para lo último la parte más simpática. No hay una única interpretación de lo que sucede y el sistema se percibe de diferentes formas dependiendo de la posición donde se encuentra. Es decir, que el propio sistema, según la posición que adquiere, nos da imágenes distintas o nosotros obtenemos imágenes distintas de él, aun cuando sea el mismo sistema. Por tanto, nunca estamos seguros o nunca estamos totalmente seguros o siempre hay un término de error en las apreciaciones que hacemos de lo que suponemos es la realidad. Bien, con estas características, entonces viene ahora el aparataje operativo. Para trabajar la realidad desde el punto de vista cuantitativo, lo que hacemos es que asumimos que el lenguaje matemático, el lenguaje abstracto de la matemática, puede ser utilizado para lidiar con estos fenómenos que suponemos ocurren en la realidad. Y para ello nos valemos de esa aplicación conocida de la matemática que es la estadística. Es esa forma peculiar de hacer matemática, pero referida a la realidad. Recuerden que la matemática en sí misma no tiene nada que ver con la realidad. Ningún matemático, en términos generales, en su desarrollo, se plantea la realidad externa, la realidad fáctica. Se plantea solo la realidad formal de lo que está haciendo, o sea, de los desarrollos que está trabajando. Pero en el caso de la estadística, no. En el caso de la estadística, está siempre parte de la realidad y vuelve a la realidad. Bien, entonces, para trabajar la cantidad de formas distintas de relación que se pueden encontrar de tipo lineal, aclaro, de tipo lineal, tenemos al menos estas 11 versiones. Hay muchas más, pero estas son las 11 versiones más clásicas. Los gráficos de matriz, los análisis de correlación, los diagramas de araña, el análisis factorial, la regresión logística, el análisis de conglomerado, el análisis discriminante, el análisis de correspondencia, el escalonado multidimensional, la correlación canónica y el ANOVA, que en sí misma es un monstruo. Esto es lo que clásicamente se ve en los cursos de estadística en la carrera de psicología, tanto desde pregrado, maestrías y doctorados, esto es lo que usualmente se ve. No se suele salir de aquí por las razones que correspondan, eso ya es otra discusión, pero nos solemos quedar en esto, eso es lo que se suele dar en la carrera. Y por ello, no pocos de los que gradúan tienen la idea de que solo trabajamos con modelos lineales, porque todos estos sistemas trabajan con modelos lineales y con modelos realmente muy simples. Aunque estos modelos nos parezcan sencillos, en realidad son muy simples. Y aun cuando el modelo que tengamos nos parezca muy complejo, la realidad es mucho más compleja. ¿Sí? Ese es otro principio fundamental. La realidad siempre es mucho más compleja de la representación que nosotros logramos de ella. Pasamos, bueno, un pequeño esquema para ordenar estas cosas, simplemente de vista, no voy a hacer más énfasis. Como pueden ver, están cada una de las estrategias o de las técnicas distintas, ¿no?, con su nivel de medida correspondiente, si es nominal, ordinal, continua, etcétera, etcétera. Fíjense que es continua, no intervalo o razón, porque se pegan juntas. Para efectos de procesamiento tienen casi que más idénticas propiedades y idénticos procedimientos. Bien, cuando llegamos a la conclusión de que las relaciones sencillas no nos satisfacen, pues entonces entramos en el mundo de los modelos estructurales. Y tenemos dos tipos de modelos estructurales, los modelos de ecuaciones estructurales. Que aquí la solución matemática es bastante complicada porque generalmente combinan un análisis factorial y una regresión lineal, pero sigue siendo una regresión lineal. Ojo, sí, sigue siendo una regresión lineal, pero es capaz de trabajar con figuras mucho más elaboradas. Del lado izquierdo tenemos un artículo de un modelo para el estudio de los factores que favorecen la fidelidad entre los usuarios de Facebook. Ahí está el conjunto de variables que implican. Y lo interesante aquí fijarse
que todas las flechas, que son las flechas que indican las relaciones de causalidad, tienen una sola cabeza de flecha y todas van en el mismo sentido, es decir, van de la izquierda hacia la derecha. Es decir, la variable predicha nunca vuelve sobre la variable predictora, lo cual sí ocurre en el modelo de la derecha. En el modelo de la derecha, que a simple vista es un panel, es una imagen clásica de panel de cuatro variables de las que se usan en sociología. Como pueden ver ahí, todas las flechas tienen dos cabezas. Sí, todas las relaciones son bidireccionales. La capacidad de información afecta a la capacidad tecnológica, pero a su vez la capacidad tecnológica afecta a la capacidad de información. Es decir, ya con esta segunda modalidad de las ecuaciones estructurales o de los modelos de ecuaciones estructurales, rompemos con la dificultad de que siempre tiene que tener un solo sentido la relación de causalidad. Aquí podemos tener loops o lazos de una variable con respecto a la otra y se pueden calcular. En este caso, lo que también tenemos son los factores determinantes de las competencias digitales en estudiantes universitarios. ¿Sí? Fíjense que además son temas clásicos de los nuestros, de los que trabajamos en psicología, en una u otra área de ella. Pero la realidad, como es mucho más compleja que todo esto, se nos antoja que tiene que ser explicada por otros mecanismos. Uno de esos mecanismos de los modelos de complejidad, dice Van der Maas, son dos grupos que él llama: aquellos sistemas con pocas variables y aquellos sistemas con muchas variables. La primera categoría se denomina teoría de sistemas dinámicos no lineales, que abarca la teoría del caos y la teoría de catástrofes o bifurcaciones. La segunda teoría incluye herramientas para el estudio de sistemas multielementos, como el modelado basado en agentes y la teoría de redes. Se podría suponer que la primera categoría es irrelevante para los sistemas complejos, que por definición tienen muchas variables. Sin embargo, está hablando de los modelos de una sola variable. Sin embargo, se ha descubierto que el comportamiento global de los sistemas complejos a menudo puede describirse con pocas variables, a menudo solo una, que se comporta de forma altamente no lineal. Estamos entonces en un mundo no lineal. De ello, la más conocida es la llamada teoría del caos, que dice: más que una teoría, es un paradigma científico que señala que la existencia de una variable concreta puede provocar múltiples resultados y alterar realidades de miles de formas diferentes. Nunca una situación será igual, aunque se inicie metódicamente de la misma forma. Siempre habrá cambios o modificaciones en el resultado, tal vez enormes o mínimos, o quizás imperceptibles. Este resultado permitió concluir que el universo no es determinista lineal. Newton no tenía razón. El universo no es un gran reloj. Quizás lo haya hecho el gran relojero, pero no es un gran reloj. El universo no es determinista lineal, sino más bien de naturaleza caótica. Pero no se confundan, dice, el caos no significa una falta de orden, sino que los hechos, y aquí viene lo importante, los hechos no se ajustan de modo lineal, pues tienen un sinfín de resultados originándose nuevas realidades. Se han hecho muchos estudios, como decimos al final, muchos estudios de datos psicofisiológicos, el comportamiento del electroencefalograma, el comportamiento del latido cardíaco, del electromiograma, de los movimientos oculares, etcétera, etcétera. Entonces, teoría del caos es una de las maneras que tenemos para afrontar la complejidad. Pero tenemos otras más interesantes. No es que teoría del caos no sea interesante, pero tenemos la teoría de la cúspide. El comportamiento cúspide es un cambio de conducta que puede definirse como un comportamiento específico, que no solo genera un cambio inmediato, sino que también abre nuevas oportunidades de aprendizaje y conduce a un desarrollo conductual más amplio. Una cúspide conductual, por lo tanto, es cualquier cambio de comportamiento que pone el comportamiento del organismo en contacto con nuevas contingencias con consecuencias aún más trascendentales. Actúa como un comportamiento fundamental que cataliza un crecimiento y una mejora sustanciales en diversas áreas de la vida de una persona. Dicen entonces ahora Grass y Van der Maas: la teoría de catástrofe es una de las maneras de entrar a esto. Los cambios cualitativos en el comportamiento de los sistemas, los cambios cualitativos en el comportamiento de los sistemas, bajo cambios graduales y suaves de los factores de control que determinan su estado conductual. De esta manera, la teoría de catástrofes ha podido explicar, por ejemplo, cómo cambios repentinos y abruptos en el comportamiento pueden resultar de cambios mínimos en los factores de control. Fíjense que estamos hablando de relaciones no proporcionales.
y por qué dichos cambios ocurren con diferentes configuraciones de factores de control según los estados previos del sistema. Es decir, estamos hablando de relaciones circunstanciales que generan a partir de cambios muy pequeños transformaciones muy grandes. Y eso recuerda el famoso ejemplo aquel que se hizo clásico en la década de los 60-70, del batir de las alas de una mariposa en Brasil puede generar una tormenta en Estados Unidos. Hoy en día es otra cosa, es el pestañear de Lula. Específicamente, la teoría de catástrofe predice todos los tipos de cambios cualitativos en el comportamiento que pueden ocurrir en los llamados sistemas de gradiente, bajo la influencia de cambios graduales en los factores de control. Un ejemplo de eso lo tenemos al lado, el trabajo de Stewart y Perorgi. Eh, es un cambio de encumbre. Si se fijan, lo que tenemos son figuras de un lado, el rostro de un hombre y del otro lado una mujer sentada que aparentemente está desnuda. En la base, todas las imágenes son iguales o materialmente indistinguibles, pero progresivamente se van introduciendo pequeños cambios y hay un momento en que ya las figuras son reconocibles y hay un momento en que ya son totalmente reconocibles. Entonces, el cambio se da a partir del agregado de pequeños elementos hasta que se llega a una cúspide a partir de la cual surge la bifurcación que se llama. Esto también se usa para explicar cuándo ataca el perro. Si usted se enfrenta a un perro que le está gruñendo, pueda que le ataque o pueda que huya o que se retire. Bueno, la predicción de eso es una predicción también de bifurcación y se puede hacer con esta teoría. Un poquito más complicado todavía, pero ahora con el caso de los humanos, este es un modelo dinámico. Las ecuaciones ahora son bastante más complicaditas. Solo para hacer un poco de susto, están ahí parte de las ecuaciones. No intento ni que las entiendan, ni tampoco yo entenderlas, y mucho menos explicarlas. Pero bueno, esas ecuaciones tienen por fin describir la secuencia que puede seguir la toma de decisión cuando la decisión es forzada, sí o no. Cuando usted le pregunta a un estudiante, ¿cierto o falso? Cuando usted se pregunta, ¿la puerta está cerrada o abierta? Cuando usted se pregunta, ¿me voy o me quedo? Sí, esas preguntas, que son decisiones binarias, se pueden modelar. No son decisiones sencillas, se pueden modelar. Y aquí está un mecanismo de modelación. Más complicado, un modelo como este. Este es el modelo, perdonen el nombre de Wikileaks y Marlat. O sea, no logro pronunciar ese nombre. Es el modelo que ellos desarrollaron para una circunstancia muy particular, que es la recaída de los alcohólicos. La recaída de los alcohólicos luego de un periodo de abstención o un periodo de no consumo de alcohol es un evento muy dramático y ellos pues desarrollaron este modelo, ¿sí? Este modelo, que es un modelo teórico, pero lo interesante es que luego hicieron un modelo matemático de eso y eso es un modelo dinámico. Para resolver este modelo no se usan matemáticas lineales, sino que se usan una serie de cálculos que son para las matemáticas, por así decirlo, no lineales. Nuevamente, la teoría es parecida a la anterior, cambios aparentemente insignificantes en un factor de riesgo, por ejemplo, una reducción no detectada de la autoeficacia, pueden desatar una espiral descendente de mayor ansia, expectativas de resultados positivos y una intensificación del efecto negativo. Estos pequeños cambios pueden provocar una recaída importante, a menudo iniciada por una señal menor. El desastre absoluto de una crisis de recaída después de que una persona haya mantenido la abstinencia, ha desconcertado a pacientes, investigadores y médicos durante años. El simbolismo de caer del vagón ilustra la repentina y devastadora experiencia de retorno crónico a niveles previos de abuso. A esta experiencia a menudo le sigue la dura comprensión de que volver al vagón no será tan fácil como la caída. Entonces, dentro de este contexto, este modelo ha ido dando bastantes beneficios. Y luego, ya para cerrar, tenemos los modelos de redes. Para complicar o para abordar la complejidad de una manera más complicada, vale la repetición, tenemos los modelos de redes. Aquí tenemos modelos de redes de las perspectivas en psicopatología, perspectivas de red sobre la psicopatología, eh, que nos permite tratar de ver cómo se vinculan las diversas formas de lo que llamamos trastornos mentales en el término de los síntomas que comparten
de las codependencias, etcétera, etcétera. Para poder montar eso, tenemos esta red montada por Postman y Miller, que pues ahí están la serie de cuadros distintos que pueden ser reunidos de una manera relativamente coherente, pero no de una manera lineal, ni además tampoco de una manera de superficie. Muchas de estas redes finalmente pueden ser tridimensionales, es decir, pueden tener la forma de una esfera, que es más o menos lo que pueden ver ahí. Es más o menos la forma de una esfera, por lo cual no se está trabajando solo con las dos dimensiones, sino con las tres dimensiones. Bien, limitaciones, bueno, como de costumbre muchas. En estadística, además, siempre hay una complicación adicional y es que las limitaciones tienen dos fuentes particulares. La técnica como tal, que tiene limitaciones propias, y la aplicación de la técnica, que ya no es un problema de la técnica, sino que es un problema del usuario. Y a veces se confunden. A veces atributos inconvenientes que se le atañen, que se le adjudican a la técnica, no es de la técnica, sino del usuario. O sea, es un mal uso por parte del usuario. Aquí hay una mezcla un poquito de las dos. Voy a leer muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. La eficacia estadística de los modelos multivariados tiene un precio, que es la suposición que una forma matemática dada describa perfectamente la relación de las variables del estudio. Esta suposición es peligrosa, ya que en el paradigma de la multicausalidad es una utopía pensar que se han controlado todas las variables que conforman el diagrama causal. La confusión residual o ajuste incompleto se presenta cuando éste no elimina completamente el efecto de confusión debido a una variable dada o a un conjunto de variables. No voy a leer el resto de ese párrafo. Sigo. El sobreajuste, el cual ocurre cuando se ajusta erróneamente para una variable que o está en camino causal que vincula la exposición con el desenlace causa intermedia o tiene relación tan fuerte con la exposición o con el desenlace que la verdadera relación se distorsiona. Es otra limitante del modelo. La siguiente, es aconsejable no utilizar mecánicamente los procedimientos de selección paso a paso y critica esa opción. Y la última, una advertencia importante, es no ser informal en la aplicación de las técnicas, sin revisión del cumplimiento de los supuestos que la sustentan. De hecho, técnicas como la regresión múltiple exigen el cumplimiento de algunos supuestos que en la mayoría de las situaciones se omiten, lo cual induce a decisiones derivadas de modelos mal ajustados. La última es la más llamativa o la más saliente de las recomendaciones y de las advertencias y en alguna medida de las limitaciones que tienen las técnicas estadísticas. El problema con estas técnicas es que no son de cálculo sencillo, por supuesto, esto no se hace a mano, esto se hace con un computador, ni tampoco son de matemáticas sencillas, por todo lo contrario, son complicaciones matemáticas bastante elaboradas. No es el término algebraico que solemos estudiar en nuestra carrera, no son las relaciones lineales, son sistemas bastante más complicados. Y esto tiene un problema de mercadeo. Muy poca gente tiene la disposición para meterse en este contexto. Entonces está ahí tratando y haciendo cosas, pero no tiene un público muy importante. Y no hay manera de aguar la sopa sin que deje de ser sopa. Entonces no es sencillo llegar y decirle, tómate este caldito que sabe igualito que la sopa general. No, no le va a saber igual que la sopa general. Para poder palatear la sopa hay que tener un poco más de idea y un poco más de formación cuantitativa. Y con ello, mil gracias por todo. Muchísimas gracias, profesor Gustavo Peña. De verdad, siempre es un placer escucharle a usted y las perspectivas que nos plantea en cuanto al enfoque metodológico cuantitativo. Así como bien dijo la profesora Yolanda da Silva, a nuestros oyentes pueden ir formulando sus preguntas en el chat que posteriormente las vamos a leer. Y bueno, y ya pasamos a el segundo enfoque, el enfoque cualitativo a cargo de la profesora Leonor Mora. Como bien se dijo, la profesora Leonor Mora es investigadora docente del Instituto de Psicología de la Universidad Central de Venezuela. Su línea de investigación son los procesos psicosociales, vida cotidiana y cultura, temas, memoria social, imaginarios sociales y literatura, violencias, familias venezolanas y métodos cualitativos.
Es doctora de Humanidades por la Universidad Central de Venezuela, magíster en Filosofía por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Psicología del Desarrollo Humano por la Universidad Central de Venezuela y psicóloga también, mención Psicología Social por la misma universidad. Bueno, profesora Leonor Mora, bienvenida. Yo les voy a pasar las láminas. Usted me dice, este, eh, cuando inicie el pasado del Y lámina. podemos dejar la primera, José Eduardo. Ok. Ok. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Un gusto saludarles y agradecer a los organizadores la invitación para compartir un rato sobre temas interesantes. Me dispenso por la demora en el ingreso, pero habían bastantes fallas técnicas que eran superiores a mis capacidades. De modo que comencemos señalando algunas cosas sobre el título que nos convoca hoy, ¿no? Y justamente situados en el asunto de la complejidad, ya el profesor que me antecedió abundaba un poco sobre el tema. Yo solo quisiera señalar que justamente la complejidad surge como una negativa al pensamiento simplificador, ¿m? Al hombre dividido en partes. Y la complejidad para la psicología no es una cosa nueva. Tampoco lo es para la ciencia en general. Y justamente los inicios de la complejidad surgen desde la física newtoniana que anunciaba lo predecible y las reacciones que frente a esto plantearon las investigaciones de Einstein, Heisenberg, Bohr, también en la biología, pero en la psicología, a finales de los 50 y más sobre la segunda mitad del siglo XX, eh, surgen crisis importantes dentro de las diferentes áreas de la psicología, justamente por el agotamiento de los grandes modelos preexistentes, por las revoluciones que se dieron en ese momento, la revolución cognitiva, el humanismo, y la valoración crítica sobre la utilidad y pertinencia social de la investigación dentro de la psicología. Yo les podría hablar un poco más de la psicología social, porque esa es mi mención específica y mi derrotero, que justamente la crisis dentro de la psicología social, situada a finales de los 70, de los 60 y mediados de los 70, obedece a una crisis ética por aquellos famosos experimentos de Milgram, por ejemplo, por la irrelevancia social de los aportes que se ofrecían desde una psicología social experimentalista situada en laboratorio y por la ausencia de historicidad, ¿no? Entonces, estos elementos eh, que hacen crisis dentro de la psicología y particularmente dentro de la psicología social, nos llevan a comenzar a pensar y a trabajar en la complejidad, ¿no? Y para nosotros ubicar la complejidad en cuál es nuestro objeto de estudio, si el fenómeno psicológico al cual se refiere el título de este encuentro nos remite a qué es lo real, ¿no? ¿Qué es lo real para nosotros en tanto psicólogos, investigadores de cualquier nivel, iniciándonos ya de alguna manera veteranos u otros? ¿Qué es lo real, ¿no? Dentro de los planteamientos que nosotros nos hacemos cuando pensamos en el fenómeno psicológico, porque la complejidad no está solo en lo observable. Ya se problematizaba antes de que el objeto complejo obedece a ontologías distintas, ¿no? A lo que es indeterminable, a lo impredecible,
la incertidumbre, la ambigüedad, la contradicción, y plantea otra serie de necesidades. Al menos en el caso del título, la mirada analítica cualitativa debería ser, dentro del enfoque cualitativo, más la mirada comprensiva, porque justamente desde la comprensión planteamos un diálogo hermenéutico y no buscamos la fragmentación del objeto, ¿no? De ese nuevo, de ese objeto de estudio que para nosotros es el ser humano. Ok, entonces dicho esto, la complejidad nos reta permanentemente e históricamente. La complejidad abierta de la física a inicios del siglo XX es una complejidad distinta que nosotros empezamos a verla como nueva a mediados del siglo pasado y que hoy, primer cuarto del siglo XXI, es una complejidad otra, porque nos reta en otras realidades, en otras complejidades y busca otras verdades. Pasamos a la siguiente, José Eduardo, por favor. No, la anterior, otra antes, se te fueron todas. Ok, hay unas premisas iniciales que es importante considerar cuando asumimos el estudio de la complejidad del fenómeno psicológico, que es complejo también, y que es importante como tenerlo en consideración cuando estamos abordando un enfoque cualitativo, ¿no? Y justamente uno de ellos supone el etos, ¿no? El etos, es decir, ese conjunto de saberes, la metódica, las actitudes y los valores que nos dan identidad en tanto psicólogos, investigadores y nos guían, ¿no? En nuestra práctica de investigación en la psicología. Además, con el ethos está el compromiso científico, ¿no? Que tenemos con la realidad psicológica desde el saber que hemos ido conformando, ¿no? Esto ofrece una integridad al proceso, a partir de una claridad del ethos, ¿no? De cuáles son nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestros valores y cómo nos relacionamos a partir de ellos con el objeto de estudio. La otra premisa tiene que ver con el fenómeno psicológico completo, no fragmentado, no seccionado. Por eso lo señalaba al comienzo, es decir, en qué medida asumirlo como una complejidad a ese objeto no nos debería llevar al divisionismo entre lo cualitativo y lo cuantitativo, a sabiendas de que el abordaje desde enfoques distintos y complementarios es el que nos va a permitir acceder a la complejidad de ese fenómeno psicológico que es nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces demanda el estudio de la complejidad que caracteriza a la experiencia humana relacional, es decir, aquí el sujeto toma un lugar importante, no es un objeto, no es un número, sino es un ser humano en relación, ¿no? Y asumir este fenómeno psicológico de la complejidad facilita no solo la comprensión del fenómeno, sino la atención que pueda demandar. Y la otra premisa está en la producción del conocimiento. Es decir, los grandes propósitos que nos rigen dentro de nuestra disciplina conducen a que nosotros busquemos la comprensión, la explicación, la intervención, la predicción de comportamientos, fenómenos, procesos, contextos, afecciones y bienestar psicológico, es decir, desde lo que supone el leto psicológico y los propósitos que orientan el desarrollo de nuestra disciplina
con esto que está ahí al final, comprensión, explicación, etcétera, podemos acceder a la complejidad dentro de la psicología. Y esto vista la complejidad inclusive intradisciplina, ¿no? Dentro de las disciplinas. Creo que un avance importante de nuestra disciplina pueda ser el que podamos encontrarnos psicólogos clínicos, psicólogos sociales, educativos, organizacionales, etcétera, etcétera, en ese interés que nos debe mover a la producción del conocimiento. Desde allí sería un paso importante hacia esa complejidad de comprensión del ser humano. Esto intradisciplina, porque lo que se aspira es que sea interdisciplina, transdisciplina, para lograr el acceso a la complejidad del fenómeno psicológico complejo. Siguiente. Ajá. Desde un enfoque cualitativo, aclaraba que no analizamos, no segmentamos, sino construimos conocimientos en el campo psicológico, en los terrenos de la complejidad, ¿no? Y esta complejidad asumida como lo indeterminable, impredecible, la incertidumbre, la contradicción y la ambigüedad que están presentes con su contracara en lo real, ¿no? Es decir, que enfrentamos una realidad que es compleja en sí misma, ¿no? Que supone una continuidad de orden y desorden complementarios, de causas y efectos con producción mutua, de unión de lo separado, ¿no? Es decir, ese entender lo real desde allí, que es un entender que propone Edgar Morin, ¿no? En todos sus estudios de muchas décadas sobre la complejidad, nos hacen mirar que la segmentación, la división, la simplificación del objeto nos permite, si bien cuantificarlo, ofrecer una mirada distinta, pero que no es solo esa, que el hecho de construir conocimientos alrededor de ese objeto nos va a complejizar la mirada y a complementar la comprensión de esa complejidad de lo real. Esto a su vez supone una praxis compleja, es decir, un compromiso de acción transformadora, ¿m? Desde la práctica investigativa. Esa praxis debe implicar un reconocimiento de la pluralidad y la flexibilidad con que debe ser asumido el entendimiento de la realidad. Es decir, no es una mirada, no es un solo foco, es un foco plural y es un foco flexible, es decir, que enriquezca, que profundice, que complejice la comprensión. Una significación de la perspectiva personal y la subjetividad. Es decir, aquí se plantea la necesidad de asociar el objeto a su entorno y de unir un objeto a su observador en un contexto social, cultural, político, etcétera. Es decir, la complejidad nos abunda sobre y nos exige una praxis compleja en ese sentido, ¿no? De que lo personal, lo subjetivo, entre a tomar posición allí en tanto investigador, en tanto participantes del proceso de construcción de conocimientos. Y aquí hay una revaloración de la construcción de mundos, de la búsqueda de esas verdades históricas, ¿verdad? A través de la relación intersubjetiva mediada por el lenguaje. Es decir, la imagen es un elemento que se agrega dentro de esta tarea de construcción de conocimientos desde este enfoque, pero describir una imagen supone pensarla y de allí ponerle palabras. Es decir, es desde el lenguaje como elemento mediador
que se plantea dentro de la relación entre humanos, lo que implica una construcción de mundos compleja en este sentido. Siguiente, José Eduardo, por favor. Pensemos para aterrizar un poco y ejercitemos la mente en esto de la complejidad que nos demanda mucho de creación y de arte. ¿M? Sí, pensemos en una motivación e interés por la investigación que sea, por ejemplo, el comprender la memoria social de la paz que construyen estudiantes de psicología de la UCA, ¿no? Y esto visto en los terrenos de la complejidad nos hace ver que la paz aquí es un continuo, ¿no? Que nosotros podemos, dentro de esa reconstrucción presente que hacemos del pasado inmediato, que es la memoria social, la paz puede pasar desde las protestas, por irnos no muy lejos, desde las protestas del año 2014, las del 2017, hasta los enfrentamientos, la violencia de Estado, la violencia policial, las torturas, hasta lo más cercano que hayamos visto de infracción contra la paz, ¿no? Entonces, nosotros en ese continuo explorado por la vía colectiva con estudiantes de la Católica, de psicología, podrá darnos una comprensión y una mirada específica. ¿Cómo se plantearía el proceso de investigación aquí? Es un fenómeno situado social, histórica, cultural e institucionalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la paz como un concepto abstracto tomado de la teoría. Nos interesa en este momento a los psicólogos venezolanos, nos interpela mucho nuestra realidad nacional, ¿no? Y desde allí nosotros hacemos unas selecciones ex profeso a propósito de las problemáticas que desde el punto de vista psicológico nos están afectando, ¿no? A los venezolanos como tal. Entonces, un fenómeno como la paz es un fenómeno situado. Por lo que les decía, podemos ir tan atrás como necesitemos, como queramos comprender, como queramos levantar la memoria o hasta donde alcance la construcción de memoria social de estos grupos de estudiantes de psicología de la UCAP, ¿no? Entonces, por ello es un fenómeno situado social, histórica, cultural e institucionalmente. Puede ser que la Universidad Central los abordajes sean distintos, las apreciaciones y las memorias que se construyen alrededor de la paz sean distintas, sean complementarias, no lo sabemos, ¿verdad? Entonces es importante situar el fenómeno institucionalmente. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de la institución hay una tradición de investigación sobre el tema, pero no solo una tradición de investigación, sino una tradición de intervención sobre el tema de la paz, de una acción directa con comunidades, por ejemplo, sobre el tema de la paz. La producción de la información aquí a partir de la praxis compleja y el intercambio intersubjetivo mediado por el lenguaje nos permitirá dar cuenta de esa memoria que se construye, ¿no? Dentro de los grupos de estudiantes en torno a la paz, ¿no? Y allí podremos, desde una perspectiva que nos permita un enfoque hermenéutico dialéctico, poder interpretar las relaciones parte todo, pues, o sea, las relaciones de elementos comunes que comparten distintas generaciones o estudiantes ubicados en distintos momentos de la carrera o de pregrado, posgrado, etcétera, ¿no?
Dependiendo de la información que nosotros tengamos, podemos hacer una relación que constituya los elementos comunes y los elementos dispares, y todos ellos hacen parte de esa complejidad en torno a la memoria social de la paz que construyen los estudiantes. Siguiente, que es un clic. La imagen aquí, el conocimiento que se produce, la verdad entre comillas, es una imagen también de una iniciativa, ¿no? Pasando de que tiene la Universidad Católica incluso con comunidades. Entonces, perdón, quédate allí, por favor, José Eduardo. Este conocimiento que tiene que ver con esa verdad es una verdad histórica, como lo habíamos mencionado antes. Es decir, las construcciones previas que teníamos acerca de la paz, eh, construida por los estudiantes de psicología se reconstruyen. Esa tarea de revisión, de interpretación, de confrontación, de comparación, nos da una reconstrucción de esas ideas iniciales que tienen mucho más, más información, es decir, son construcciones informadas en torno al concepto. ¿Qué sucede con ellas? Que lingüísticamente nos actualizan el significado, es decir, ya nuestra concepción de la paz tiene otros elementos que enriquecen nuestro saber propio acerca de la paz, ¿no? No solo a nosotros en tanto investigadores, sino a los estudiantes participantes en el estudio. Esa es una verdad modificable. Decíamos al comienzo por qué es una verdad histórica, ¿no? Porque no puede ser la misma verdad de el Caracazo, por ejemplo, ¿no? Y la paz, las nociones de paz que se manejaban, las acciones a favor de la paz que se construyeron en ese momento. La verdad de la paz ahorita, por mucho que nuestra memoria regrese hasta el Caracazo, sigue siendo modificable, ¿no? Porque vamos, suponemos en este momento que vamos en vías de una construcción mucho más sólida de la paz, ¿no? Creo que tenemos en nuestro haber muchos aprendizajes sobre las acciones contrarias que han vulnerado la paz a lo largo de este cuarto de siglo. Siguiente. Eso es solo un ejemplo, un poco para trabajar los distintos contextos. Ahora vamos dando clic paso a paso, José Eduardo. Con respecto a nuestro objeto de estudio, se espera que exista un equilibrio entre los intereses personales, perdón, la comprensión de la complejidad del fenómeno psicológico pasa como por cuatro estaciones que es importante considerar, ¿no? Cuando hablamos de comprensión y cuando hablamos de complejidad del fenómeno psicológico. Primero, que el objeto de estudio debe tener preeminencia sobre el método. Nunca hablamos, vamos a trabajar con X variables o vamos a trabajar con la comprensión, sino que nuestro objeto de estudio es la paz, por ejemplo, ¿no? Y la paz la vamos a abordar ¿cómo? ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, es importante aquí como lograr el equilibrio en la definición del objeto de estudio entre lo que son los intereses personales, la experiencia profesional que tenemos en tanto investigadores, las necesidades sociales, por aquello que les mencionaba antes, pues, o sea, las necesidades que nos demandan en el país en este momento son distintas a las de otros momentos que hemos vivido en Venezuela. La relevancia que tiene la selección de ese objeto específico para la psicología y el bienestar individual y colectivo. Ahora, nuestro contexto de estudio. Siguiente, por favor. Ajá. Es un, y ya lo hemos dicho, aquí solo estamos precisando, es un contexto histórico, social, económico, político, territorial y cultural en el que se inserta el ser humano y los fenómenos psicológicos de interés investigativo. Cuando nosotros estamos preocupados en este momento por el desarrollo
psicológico, el desarrollo cognitivo de las nuevas generaciones de niños que se han gestado, que tienen generaciones anteriores y que se han empezado a desarrollar en contextos de extrema pobreza. No podemos desconocer que la nutrición recibida en este tiempo sea comparable con la que hemos vivido en otros momentos. ¿Sí? No podemos obviar que la magnitud de la problemática sobrepasa situaciones anteriores vividas con la desnutrición infantil. Es decir, por eso es que es tan importante las problemáticas que nos agobian desde el punto de vista social, que nos interpelan como psicólogos, pero también el contexto en el que se desarrolla, ¿no? ¿Qué las explica situaciones como tal? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo están involucrados las otras personas dentro de ese contexto donde se sitúan nuestros problemas de estudio, ¿no? Y que son propios del interés para nosotros como investigadores. Y la relación con el objeto, siguiente, por favor. José Eduardo, el clip. Bueno, con respecto a la relación con el objeto, pues justamente la complejidad del mundo contemporáneo, sus dinámicas sociales exigen de la investigación, planeación, gestión y abordajes integrales. Tanto los ejemplos que hemos manejado, la paz, como los problemas psicológicos generados por los estándares de alimentación que tienen los niños venezolanos, requieren que nosotros hagamos referencia a la economía, a la historia, a la política, a la dinámica social que hemos tenido en el país. Y eso podemos aproximarnos a realizarlos de alguna manera nosotros como psicólogos. Pero lo ideal, y allí sí es un ideal, una utopía que hay que perseguir, es el trabajo inter y transdisciplinario, es decir, que sea nuestro interés común para historiadores, para economistas, politólogos, sociólogos, el asunto del hambre, de la desnutrición y cada quien con su interés muy particular, a nosotros el desarrollo de estas nuevas generaciones. Pero lo ideal allí, lo que hay que trabajar y a lo que hay que apostar es que sean abordajes integrales. En ese momento nosotros podemos decir que estamos avanzando en los terrenos de la complejidad de comprensión del fenómeno psicológico. Si no, no estaremos haciendo mucho a favor de la complejidad. Ya les comentaba antes que lo ideal es que podamos comenzar, un gran paso es poder comenzar con el trabajo intradisciplinario que nos permita enriquecer desde el cruce de miradas, tener una complejidad acerca de un fenómeno que es común para nosotros en tantos psicólogos. Y finalmente, el conocimiento y la verdad está mediado por la historia y esta mediación no solamente se da históricamente, estamos transversalizados el objeto, nuestra práctica de conocer, nuestra condición de seres históricos implicados. Todo esto va a determinar esa verdad que se produce y por eso les mencionaba al comienzo, es una verdad histórica que es distinta a la que pueda suceder 5 años más adelante. Y aspiramos a que sí sea, que en 5 años más adelante tengamos una verdad distinta del fenómeno psicológico venezolano. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias, profesora Leonor Mora. Un placer, de verdad, nuevamente escucharle y su planteamiento sobre lo que es la metodología cuantitativa. Entonces, bueno, tenemos unos 10 minutos para hacer preguntas a nuestros expertos. Entonces, ya damos inicio a la ronda de preguntas. Vamos a ver qué tenemos en el chat. Ujú. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Para ambos expertos. ¿Qué opinan ustedes acerca del paradigma mixto? ¿Creen que existe? ¿No existe? ¿Cuál es su mirada al respecto? ¿Quién, si quieres, Leonor, Bueno, empieza? sí, sí, yo les puedo decir que es un camino muy interesante hacia la complejidad, acceder a la complejidad, justamente porque coloca en diálogos enfoques, perspectivas de abordaje distintos que nos dan una comprensión, una explicación, una predicción, bases para una generalización y para una intervención más contundente. Es decir, eh, todas esas bondades se las podemos destacar, pero también es importante valorar el nivel de formación que tengamos, porque no es un capricho automático la combinación de lo cuantitativo y lo cualitativo para decir que estamos haciendo enfoque mixto, ¿verdad? Sino que de ese fenómeno requiere un abordaje de una y otra manera y la comprensión y la explicación que logremos de todo ello, qué respuesta nos va a dar en términos de los objetivos planteados. Eso por una parte. Y por la otra, la demanda que una investigación mixta exige. Es decir, lamentablemente, por lo general, la formación es única sobre un enfoque y la práctica se empata sobre ese enfoque. Después vienen las líneas, las exigencias, no sé cuánto, y la oportunidad de ensayar y aprender a manejar la metodología, los postulados del otro enfoque queda muy a la saga. Entonces, si nosotros nos vamos a aventurar a realizar investigación desde el enfoque mixto, sin la concurrencia de expertos de ambas áreas, o que nosotros manejemos en un solo investigador los dos enfoques, la cosa anda como débil. Es decir, no podríamos erosionar la noción de enfoque mixto si vamos a estar incurriendo en elementos que lo vulneran. ¿M? Si nosotros vamos a trabajar en esto para vulnerar el enfoque mixto, mejor no nos sumemos a la tarea de abordar el enfoque mixto. Si vamos a la concurrencia del trabajo de ambos enfoques, es lo ideal Ok, que lo hagamos. muy bien, Profesor Peña, ¿quiere complementar algo? Su perspectiva acerca del enfoque mixto, Sí, el qualiquanti, el cual y cuanti. Ujú. el qualiquanti. No, bueno, el problema vuelve a ser el titiritero. Si usted tiene una postura con respecto a la realidad que avala el enfoque tradicional y tiene una postura y hay una postura opuesta de alguna manera que avala el enfoque cualitativo, por llamarlo de alguna manera, el enfoque mixto es inviable, porque usted no puede mezclar los dos enfoques acerca de la realidad. O sea, la realidad no puede ser una cosa cuando hace algo y otra cosa cuando hace otra cosa. Entonces usted tiene que tener una sola visión de la realidad, la que ésta sea. Y eso le llevará a una metodología. Ahora, dentro de una metodología se pueden tener procedimientos de los que se llaman procedimientos cualitativos y procedimientos cuantitativos, que es una cosa diferente.
Es decir, es un enfoque mixto, pero eminentemente operativo. Así como puedo hacer entrevistas en profundidad y así como puedo hacer análisis de contenido de los discursos o análisis casi que hermenéutico de los discursos para no ir más allá, puedo tener también encuestas, pero eso es eminentemente operativo. Al momento interpretativo, usted tiene que tener un solo modelo de interpretación de la realidad, porque si no, pues es muy complicado. Es el intento de creer en los fantasmas al mismo tiempo de creer en la medicina molecular. Bueno, eso es un poco complicado, no es que no se pueda, pero es un poco complicado. Y al momento de explicarlo es mucho más complicado. Muy bien. Profe, en este mismo sentido, un participante nos pregunta, cada uno de los paradigmas tiene muchas aristas y sus propias complejidades. Justo mi inquietud va por la primera pregunta. En una investigación en la que queremos conocer y comprender una realidad humana, como puede ser situaciones psicoemocionales, y que veamos, perdón, vamos allá va, lo pertinente en utilizar un doble abordaje, tengo que contar con dos tutores, dice la persona. No, ese es el camino a la esquizofrenia. No, 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 no. No. Simplemente los dos tutores le van a volver loca o loco. Ese es el viejo cuento del ángel bueno de un lado y el demonio del otro, ¿no? Y cada uno susurrándole en uno de los oídos qué es lo que usted tiene que hacer. No, no, o sea, tener dos enfoques, dos tutores con enfoques muy distintos es un problema porque ambos le van a hacer interpretaciones distintas de la misma realidad que usted está abordando. No, tiene que tener uno solo, el que usted decida que es el mejor, el que le parezca que es más compatible. Entre paréntesis, es muy cierto y empezamos con la analogía de las hallacas. El problema de la metodología y el problema del trasfondo de la metodología es que es como las hallacas. Aunque usted reúna los mismos productos, el resultado es distinto de acuerdo a cómo se compongan. Entonces, no hay un modelo, también es una irrealidad, que hay un solo modelo de hacer investigación. No, mire, hay muchos modelos de hacer investigación. El problema es que a efectos de los libros, sobre todo de los libros de texto para los estudiantes de primeros años, los primeros años de las carreras en general, de las carreras en general, usted no le puede meter todo aquel poco de enfoque porque simplemente lo enloquece. O sea, le causa más angustia que tranquilidad. Porque nuevamente, a un momento muy temprano, dice, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en la vida? Bueno, ya, espérate un momentico, espera que estudies más y ya verás. Entonces, lo que podemos estar en desacuerdo es si el estilo de enseñanza que utilizamos, el modelo único que presentamos al comienzo, es el más conveniente o no. Eso se ha venido discutiendo y no se ha llegado a ningún acuerdo hasta donde yo entiendo. Y en ese sentido, tenemos universidades como la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad clásicamente muy psicodinámica, cuyo modelo es muy psicodinámico y que hace unos años empezó a introducir ciertos elementos cuantitativos, aunque en Argentina hay cuantitativistas muy importantes de la historia y muy importantes en este momento, pero es una universidad muy, muy, muy psicodinámica. Y hay otras en ese estilo. La mayor porción de las universidades se basan en una copia de los modelos americanos y el modelo americano es un modelo ni chicha ni limonada, pero más chicha que limonada. O sea, más cuantitativo que cualitativo, pero dependiendo también de la universidad donde usted lo curse, esto va a tener un poco más de variedad. Muy bien, muchísimas gracias. Última pregunta. Respecto a la perspectiva cualitativa, ¿es posible analizar y vincular realidades similares de diferentes momentos y contextos históricos, entendiendo los procesos psicológicos en desarrollo, emocionales, sociales y cognitivos, que emergen en tales circunstancias, profesora Leonor? Tienes el micrófono apagado, Leo. Si vamos a hacer un estudio para establecer contrastes de momentos históricos distintos, sería útil. Todo va a depender no partir del enfoque, del método, sino del objeto. ¿Qué es lo que queremos con en términos de objetivos? ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio, ¿no? Y en función de eso, nosotros decidiremos si vamos a hacer contrastes epocales, ¿m? Con respecto al fenómeno determinado o si nos interesa hacer una continuidad en el tiempo, ¿no? Y hacer contrastes. Va a depender mucho de lo que nosotros decidamos, pero siempre debemos partir
de la delimitación del objeto de estudio para pensar en el modo en que vamos a abordarlo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, siguen llegando preguntas, pero por razones de tiempo ya debemos despedirnos. Muchísimas gracias al profesor Gustavo Peña, a la profesora Leonor Mora, por esta intervención y esta clase magistral que evidentemente nos lleva a reflexionar sobre lo que es la investigación y esa relación objeto-método de estudio y especialmente para nosotros los psicólogos, cómo entendemos la complejidad. De verdad, para nosotros ha sido un honor tenerlos aquí con nosotros en este esfuerzo conjunto de la Escuela de Psicología y el posgrado de Psicología UCAP. Muchísimas gracias. A todos Gracias a nuestros ustedes. participantes, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a todos, sobre todo a Valentina, que la veo por ahí con el esposo. Vale, hasta luego. Hasta Chao, luego. Gracias cuídense. a todos. Gracias a todos. Hablamos, Hasta vale. luego. Le doy finalizar.